santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Sara y que Dios siga añadiendo más y más bendiciones a su santa y divina palabra. Y de esta misma manera vamos a dar la parte a las hermanas del coro local, que van a tener las alabanzas para empezar el devocional. Con nosotros, nuestras hermanas del coro local. Que Dios bendiga a nuestras hermanas. Que Dios las bendiga más. Gloria a Dios, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, aleluya, Él sea toda la gloria. Hemos venido a adorarte, Señor, a darte todo culto a ti, Señor. Te damos toda alabanza a ti, Señor, en esta mañana, aleluya. Hemos venido, Señor, aleluya, cansados, Señor, pero sabemos que tú, Señor, nos da la fuerza, Dios mío, aleluya. Tú eres, Señor, el que levanta nuestras manos, aleluya. Tú eres el que nos da la victoria para seguir adelante, aleluya. Confiamos en ti, Señor, aleluya. Gracias, Señor, te adoramos, Señor. Aquí hay un pueblo que te adora, Señor, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú escuchas, Señor, nuestras oraciones, aleluya. Oh, tú no rechazas oración, aleluya. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento, aleluya. El Señor es nuestra respuesta, aleluya. Él es el que nos da la respuesta a nuestros problemas, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Creemos en ti, Señor. Gracias, Señor. Tú estás haciendo cosas grandes en nuestra vida, aleluya. Glorifícate, Señor, una vez más en cada uno de nosotros. Llénanos, Señor. Danos fe, Señor. Danos paz, Señor, para seguir hacia adelante, aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Esperamos en ti, Señor. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirlo? Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Oh, basta solamente esperar. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh, sí, Señor, confiamos en ti. Cuando Él levanta sus manos,
Es hora de vencer. Oh pueblo, alábale. Oh, alaba. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Oh, alaba pueblo. Alaba a Dios. Oh, te alabamos, Señor. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Oh sí, Señor, necesitamos entender lo que está pasando. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba.
Oh, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, te alabamos, Señor, en todo tiempo. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Tú eres, Señor, el que nos ayuda, Padre, en toda prueba, en momentos difíciles, Señor. Tú eres el que va con nosotros y tú empiezas a abrir ese mar rojo y podemos caminar y pasar en el nombre de Jesús. Podemos, Señor, toda muralla derribarla en tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Porque sabemos, Señor, que cuando nos encontramos con prueba y con batalla, llamamos a ese hombre que tiene poder. Y tú nos vas a ayudar, Señor, a pasar para el otro lado, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón,
santo, santo, santo. Oh, clama a ese hombre con fe, aleluya. Solo a Él debemos clamar, aleluya. En estos momentos difíciles tenemos que rendirnos a Él, aleluya. Y creer en fe, aleluya, en que todo va a estar bien. Aleluya. Es su amor que nos sostiene, el que nos levanta, el que me da paz, aleluya. Santo, santo eres Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es tu amor el que nos sostiene, el que nos levanta, el que me da paz, aleluya. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Vamos a decirle aleluya. Vamos a hacer solamente este coro, el que solamente vamos a decirle: es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. Aleluya, pueden decirlo, que de lo que vendrá Él tiene el control. Oh, declárelo con su boca y créalo. Oh, es su amor el que nos sostiene, aleluya. Oh, vamos a decirlo una vez más, aleluya. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Oh, tú no das paz, Señor. Solo en ti tenemos paz. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Oh, tú tienes el control. Oh, sí, Señor, siempre tienes el control. Oh, dígaselo de lo que vendrá. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Siempre tienes el control. Oh, tú tienes el control, aleluya. Oh, creemos en ti, Señor. Oh, tu amor es el que nos sostiene, Señor. Tu amor es el que nos levanta, Señor. Es tu amor el que nos da paz y nos da seguridad, aleluya. Solo tu amor, Señor, nos envuelve. Oh, envuélvenos, Señor, en esa paz y en esa seguridad, Señor, que necesitamos. Oh, te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Oh, clamamos a ti, Señor. Oh, clamamos en voz en cuello a ti, Padre, porque no hay otro Dios, Señor. Solo tú, Señor, puedes librarnos, Señor, de lo que vendrá, aleluya. Tú tienes el control, Señor, de esta nación, aleluya. Tú tienes el control, Señor, de cada uno de tus hijos, aleluya. No hay nada de qué temer, aleluya, porque tú estás con nosotros, aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor.
¿Y cuánto tienen fuego pentecostal? Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. ¿Cuánto tienen sus lámparas encendidas? Aleluya. ¿Cuánto pueden adorar? Aleluya. ¿A cuánto le quedan una alabanza? Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Gracias, Jesús. Aquel fuego que cayó a 120 una vez. Aquel fuego que cayó a 120 una vez. Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Él me hizo pentecostal, aleluya, de la cabeza a los pies. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza a los pies. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza a los pies. Aquel fuego que cayó a 120 una vez. Aquel fuego que cayó me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Aquel fuego que cayó a 120 una vez. Aquel fuego que cayó me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. A mí no me cambia nadie, yo sigo pentecostés. A mí no me cambia nadie, yo sigo pentecostés.
Jesús. Hasta aquí nuestra parte, aleluya. Gloria a Dios, que no cese su alabanza. Que Dios bendiga a las hermanas del coro local. Que Dios la bendiga más. Wow, fuego pentecostal, hermano. Que no cese su alabanza ni que dependa de la persona que esté al frente. Usted tiene sus razones por las cuales darle gloria y honra a Dios, por la cual usted quiere alabarle. Dios no quiere nada, Dios no quiere su corazón, que lo alabe. Y si usted no puede con los labios, con los pies, con las manos, con su cuerpo, con su cabeza. De esa misma manera vamos a llamar a nuestra hermana del CITEN, quien tiene la lectura, quien va a orar por los diezmos y las ofrendas en esta mañana. Que Dios bendiga a nuestra hermana del CITEN. Que Dios la bendiga más. Bendiciones. Dios le bendiga a todos. Vamos a ponernos en reverencia de pie para orar por los diezmos y la ofrenda. Pero primero quiero decirle algo. Hace un par de años yo me sentaba ahí con mi hija Ninosca. Y yo veo que ella tiene el sobre de los diezmos y también tiene dinero en la mano. Excúsame que estoy un poco nerviosa. Entonces yo le digo, Ninosca, pero tú tienes el sobre de la ofrenda y ese dinero que tú tienes en la mano. Tú tienes el sobre de los diezmos y ese dinero que tú tienes en la mano. Me dice, mami, es que son dos cosas diferentes. Uno tiene que diezmar y también ofrendar. Y desde ese día yo aprendí eso de mi hija. También otra cosa que le voy a decir. Yo tengo otro empleo, estoy ganando menos ahora. Y yo siempre voy los sábados a buscar el dinero de los diezmos al banco. Cuando yo vengo del banco, digo yo, pero yo saco lo de mi diezmo. Digo yo, esto de la ofrenda yo voy a dar menos, voy a dar la mitad porque ahora estoy ganando menos. Entonces, de una vez en mi mente, no, yo voy a dar lo que siempre he dado, gane poco, gane mucho, porque Dios a uno le da mucho, demasiado, Él te lo da todo, entonces, ¿por qué yo tengo que acortar la ofrenda? Cuando yo llego y abro el buzón, eran como las 3 y algo, encuentro este sobre en el buzón. Digo yo, wow, y este sobre, estoy nerviosa, y este sobre, dice New York City Housing Authority. Cuando yo voy a la casa y abro el sobre, hermano, lo mismo que yo diezmo, eso mismo está aquí. Que solamente se lo voy a enseñar a mi pastor la cantidad. Lo mismo exactamente, ni un chele menos, ni un chele más, ni un chele menos. Lo mismo que yo diezmo. Otra cosa, esta mañana yo estaba hincada de rodillas en mi casa orando, pidiéndole a Dios que yo iba a orar por las ofrendas. Y le pedí a papá Dios que me diera palabra para decirle a mis hermanos en la ofrenda. Entonces Dios vino a mi mente lo que vino a mi mente fue que viniéramos con un corazón humillado a ofrendar, que Dios no lo pusiera en nuestros corazones. Porque cuántas almas se están yendo sin Dios, sin conocer a Dios. Y con una ofrenda que nosotros demos, esas ofrendas pueden ir. No nosotros, porque quizás pensamos, no, nosotros no vamos a ningún lado, no vamos a otro país a predicar el evangelio, pero con esta ofrenda Dios pone al pastor en su corazón, donde va a mandar ese dinero para que ese evangelio sea predicado en el mundo entero y no se vaya tantas personas sin conocer a papá Dios. Mira cuántas personas están muriendo en la China y en todos los países. Quizás sin conocer a Dios por falta de alguien que le predique el evangelio, Oh Señor, gracias Padre, gracias Señor por esta palabra que tú me has dado para decirle a mis hermanos, Señor. Oh Señor, vengo humillada ante ti a pedirte perdón y a orar por los diezmos y la ofrenda. Señor, bendice todo diezmo y esta ofrenda que vamos a dar, Señor, ante tu altar sagrado, Señor. Bendícela, Padre, y que lleguen a ti con un olor fragante, Señor, ante ti, ante tu trono santo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Gloria a Cristo Jesús. Fuego ha bajado del cielo, fuego ha bajado del cielo. ¿Qué quiere que haga? Que haga. Si ya está encendido, encendido. ¿Qué quiere que haga? Que haga. Si ya está encendido, encendido. Y si está encendido,
continúe bendiciendo a las hermanas del coro local y que Dios siga bendiciendo a nuestra hermana Delcy. Y en esa misma comunión vamos a presentar a la clase de nuestra hermana Zulema, quien tiene la presentación de la clase en esta mañana. Y hermanos, no dejen de asistir a la escuela bíblica. Los temas que se están tratando son demasiado interesantes. Que Dios bendiga a los niños. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. El tema de hoy es el discípulo amado es Juan. El ejemplo de Juan no hace su bien discípulo de Jesús. Juan siempre estaba con Jesús. Él demuestra su amor siendo bueno y amable. Deseemos ser un buen seguidor de Jesús como fue Juan. ¿Y tú? ¿Cómo demuestras que amas a Jesús? Amén. Que Dios bendiga a las niñas y que siga bendiciendo a los maestros que con tanto amor y con esmero se dedican a instruir a los niños. Hermanos, sigan trayendo a sus niños a la escuela bíblica y hagan ustedes también actos de presencia porque la clase que estamos tratando es muy importante, hermano. Su palabra dice, por causa de conocimiento perece mi pueblo. Vamos a venir para equiparnos porque Dios nos tiene los maestros que se dedican a poner su tiempo, a sacar su tiempo que pueden usarlo para otros, para capacitarnos. Y Dios quiere que estemos preparados. Este cuerpo, como dice el templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar de él, pero tenemos también que armarlo y fortalecerlo con su palabra. De esta misma manera vamos a llamar a nuestra hermana Ruth Mena, quien tiene un especial. Que Dios bendiga a nuestra hermana Ruth. Hermano, y sigamos confiando y poniendo nuestras preocupaciones y nuestras cargas en nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene control de todo. Que Dios bendiga a nuestra hermana Ruth. Dios te bendiga, hermana mía. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos brinda a cada uno de nosotros de poder estar en este lugar. Esta parte es para agradecerle por la oración, por las oraciones que estaban elevando a Dios por mi hermano. Dios ha hecho un milagro en la vida de Jeremías, gracias a Dios. El miércoles pasado nosotros nos levantamos con la noticia de que Jeremías se había puesto malo en la madrugada, había comenzado a convulsionar. Lo tuvieron que llevar al hospital. Cuando llegaron a la emergencia, en menos de una hora, convulsionó aproximadamente 15 veces. Lo tuvieron que entubar, inmediatamente lo tuvieron que llevar a cuidados intensivos. Y cuando entró a la unidad, los médicos decían que era imposible, que prácticamente habían llevado un paciente que era una bomba de tiempo. Cuando nosotros, desde aquí, preocupados por la situación, comenzamos a orar, comenzamos a presentar ante Dios esa vida, ese cuerpo, para que Dios interviniera. Yo llamé a una doctora que teníamos en Santiago para tratar de movilizarlo. Ella dijo que lo iba a pedir al centro. Cuando ella llamó al centro donde estaba ingresado y le dieron las condiciones en las que estaba el paciente, ella me dijo que no recomendaba la movilización porque no tenía nada a su favor, porque su pronóstico no era favorable, gloria a Jesús. Seguimos orando. El viernes la doctora intentó desconectarle del ventilador y el cuerpo no respondió. Se decidió volverlo a conectar porque realmente nosotros confiábamos en Dios. Aunque el pronóstico decía que se iba, muchas veces nosotros en situaciones así a veces uno no sabe qué hacer, pero Dios le da la fuerza. Nosotros optamos por seguir luchando y por creer en que Dios podía depositar vida en ese cuerpo, y nuevamente se
se conectó al ventilador, en la tarde se desconectó, pero no conocía absolutamente a nadie. No sabía dónde estaba, no sabía quién estaba con él. Mi papá fue, él no sabía quién era. Yo llegué como a las 9:30 de la noche. Me permitieron entrar. Cuando yo entré, todavía estaba con mirada perdida. Lucía realmente mal, pero yo sabía que Dios estaba haciendo un milagro en él si aún había podido despertar. Cuando me acerqué, le pregunté que si sabía quién yo era. Él en ese momento dijo que sí, que él sabía quién yo era y que él sabía que yo no estaba en el país, que yo estaba acabando de llegar. Seguimos orando, seguimos clamando, lo desconectaron, pudo salir de intensivo, pero cuando yo llegué el domingo en la noche aquí, él comenzó a hacer fiebre afuera. Resulta que había cogido una neumonía y al día siguiente estaba sangrando porque había cogido un dengue. A pesar de que las cosas aparentemente se complicaban, nosotros seguíamos orando, sabiendo que Dios estaba haciendo el milagro. Y hoy, gracias a Dios, Jeremías va para la casa. Y cuando yo vi el doctor, el de intensivo me comunicaba que él había consultado y había pedido sugerencia con sus otros compañeros. Y el pronóstico que le decían era, por más que lo intente, ese es un paciente que no vuelve a la vida. Dios le devolvió la vida a Jeremías. Gracias a las oraciones, toda la gloria sea a Dios. Gracias por mantenerse unido. Y esto es algo que nos inspira. No importa cuál sea su situación, no importa cuál sea el pronóstico que humanamente se dé, nosotros tenemos un Dios que hace milagros y es un Dios grande. Gracias por el apoyo, hermanos. Que Dios siga bendiciendo a la hermana Ruth y su familia y seguiremos orando por Jeremías para que Dios lo quite, sale, que haga la obra completito y no tengan que pasar por la calle del hospital. Mi hermano, le doy las gracias a mi Dios y a mis pastores por este día que me permitieron estar al frente de ustedes, a ustedes por soportarme. Hermano, confíen en Dios, pongan su confianza en Él, solamente en Él, porque el enemigo muchas veces quiere venir a turbarnos, a quitarnos, a robarnos la paz que ya tenemos. Pero Él es el único. Le voy a robar un segundito a mi pastor. Cuando usted pone la mano en su cabeza en su almohada, ahí nada más está usted y está Dios y nada más. O usted mismo puede venir a su mente, su esposa y su padre puede estar al lado de usted, puede estar durmiendo. Pero ahí nada más sabe decirte, clame a Dios, póngase en sus manos y déjele el control. Y empiece a pedirle a Dios, porque Dios es grande y misericordioso. Todo pasa delante de sus ojos. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Dios me le bendiga. Con nosotros nuestro hermano pastor, Julio Blanco. Amén. Gloria a Dios. Dale palma al Señor, dale palma. Aleluya. Él es merecedor de toda alabanza. Amén. Dios sigue haciendo milagros, ¿verdad que sí? Aleluya. Tome asiento un momentito. Gloria a Dios. Aleluya. No queremos pasar por alto. Está con nosotros en esta hermosa tarde, ¿verdad? La misionera Valentina Campuzano, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Póngase sobre sus pies. ¿Cómo le dice la iglesia? Eres bienvenida a la casa del Señor. Cristo te ama, nosotros también. Aleluya. Si hay alguien más en medio nuestro que está aquí por primera vez, por favor póngase sobre sus pies y díganos su nombre. Aleluya. Todos han venido varias veces. Gloria a Dios. Amén. Si no ven a alguno de los hermanos en esta tarde, muchos están, ¿verdad?, afectados de la gripe y por prudencia están en sus hogares. Amén. Así que estamos usando, ¿verdad?, la prudencia. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos dicen, que esto, que aquello, que esto. Bueno, gloria a Dios. Yo sé que Dios tiene el control, ¿verdad? Pero hay que ser prudente. Amén. Los caballeros, después del servicio, creo que ya pasó. ¿Esto es viejo? Para no confundirme, ¿verdad? Estarán unos minutos en la parte de atrás. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Mire, cuando yo escucho, por ejemplo, la hermana Delcy, siempre que tiene un testimonio, le decía yo al varón, el ministro, siempre trae la evidencia. Siempre ella.
¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Que aquí no se habla de finanzas y Dios usa personas, ¿verdad? Para que den testimonio de la grandeza cuando uno se siembra para el reino. Escuche bien, amado. Yo digo sí, escucha bien lo que voy a decir. Y lo voy a decir con la autoridad que Dios me ha dado. Si el Espíritu Santo estuviera actuando como en los tiempos de Ananías y Zafira, muchas personas estuvieran muertas hoy. Escuche bien. Le voy a decir por qué, amado. ¿Sabes cuántas personas son infieles con los diezmos que reciben de los tases? ¿Están aquí? Levanten las manos los infieles. Usted sabe que yo no hablo de esto ni hablo de finanzas. No me gusta. Pero soy exigente con los líderes. El que no es un líder, yo no tengo problema. ¿Usted sabe por qué? Porque el líder tiene que enseñar con el ejemplo. Amén. ¿Están aquí todavía? El líder tiene que enseñar con el ejemplo. Y esto lo estoy diciendo de manera global para no jalar a nadie. Para no jalar a nadie. Porque usted sabe que si usted es líder y usted está sirviendo y usted no está cumpliendo con Dios, usted no es digno de ser un ejemplo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Amado, ya la iglesia de Honduras ya tienen pastores. Estamos hablando de la iglesia de la 39. Ahora, tenemos una situación, ¿verdad? Y es que los pastores viven en progreso y tienen que trasladarse. ¿Cuántos kilómetros? 20 kilómetros. ¿Verdad? Una bicicleta, ¿alguien dijo? Una bicicleta, qué bueno. Necesitamos un vehículo. Escuche bien. Ese vehículo cuesta $3,500. Entonces yo le voy a pedir a aquellos que no diezmaron su diezmo de los tases, a los que le llegaron, que saquen una ofrenda de ahí, ¿verdad? Eso no es para mí. Usted sabe que yo no pido ni para acá, pedimos nosotros. Y la ofrenda que colectamos en el culto misionero la enviamos para Santo Domingo y al otro día se están enviando para 2 iglesias, ¿verdad? Que no nos quedamos. En este culto misionero se colectaron 300 y pico, sobraron casi $50 que se quedan para el otro si baja la ofrenda. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora nosotros no es que vamos a aportar todo este dinero, no, pero sí un granito de arena podemos aportar. Amén, iglesia. Usted, si siente en su corazón, no obligado, porque esto no es obligado, si usted siente en su corazón aportar una ofrenda, amén, usted se me acerca y dice, pastor, esta ofrenda es para Honduras. Amén. No se sienta ni manipulado ni obligado. No lo haga por complacer a una persona, sino porque usted lo siente en su corazón. Amén. A su nombre, iglesia. Qué raro, porque yo nunca hablo de esto. Usted lo sabe que sí. Y en esta iglesia nosotros no pedimos. Amén. Porque creemos, por eso es importante tomar la doctrina. Amén. Venir a las clases bíblicas, porque esto se enseña. Esto se aprende a su nombre. Por eso usted ve que cuando uno se traslada a un lugar, si usted fue bien formado, alabado sea el nombre de Cristo, usted va a cumplir. Amén. Entonces hay que crear el fundamento primero. A su nombre. Yo voy a pedir por favor en esta hermosa tarde que abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 12. Hoy vamos a hablar de virus.
Eso es lo que está en el ambiente, ¿verdad que sí? Vamos a hablar de virus. Gracias, Manuel. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, verso 4 y verso 5. Gloria a Dios. Si usted no tiene Biblia, acérquese el que tiene. Mira a su lado a ver quien no tenga Biblia. Comparta la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Romanos 12. Y vamos a hablar bajo el tema virus que enferman a una iglesia. Virus que enferman a una iglesia. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. ¿Ya lo tiene? Le damos lectura a la santa bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracia, te damos gloria y te damos honra. Que esta palabra que vamos a hablar hoy pueda llegar a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento si puede, pero no siente la alabanza. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Virus que enferman a una iglesia. Virus que enferman a una iglesia. Amado, nadie mejor que el apóstol Pablo para usar la analogía del cuerpo humano y la iglesia de Cristo, que es considerada el cuerpo de Jesús. Nadie mejor que el apóstol Pablo para aconsejar, desafiar y reprender la iglesia. Sabemos que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, amén, pero el mismo apóstol fue llamado por el mismo Señor Jesús y fue enseñado bajo los pies de Gamaliel. No 1 año, 2 años. Duró alrededor casi 15 años preparándose, aún siendo un conocedor de la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. No importa el conocimiento que usted tenga, ese conocimiento tiene que ponerlo a los pies del maestro, a su nombre. Hay muchos que tienen conocimiento, pero fuera de Cristo. Aleluya. La noticia de este año ha sido el coronavirus, o conocido como el COVID-19. Nos hemos enterado, ¿verdad?, en lo que consiste ese virus. Hemos aprendido a prevenirlo, ¿verdad? Hemos tomado las medidas sanitarias debidas para no contaminarnos. Nos han informado en cuanto a la clase de la sintomatología de este virus y de las fatalidades que puede causar. Ya nosotros somos diestros, ¿verdad?, de todo lo que hemos escuchado en las redes sociales. Te abre su Facebook, todo es coronavirus, coronavirus. Como dijo una persona, me han mandado tantos mensajes del coronavirus que ya mi teléfono no suena, lo que hace es toser. Escuche bien. O sea, nos han llenado de tanta información que hasta un niño ya sabe lo que está aconteciendo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero lo que el apóstol Pablo nos habla en esta hora y nos dice en el libro de Romanos capítulo 12 que la iglesia es un cuerpo. ¿Cuántos lo saben? La iglesia es un cuerpo. Entonces, por ende, como la iglesia es un cuerpo, entonces puede ser atacada por virus. Amén. Y esos virus van a querer atacarla para enfermarla. Esos virus van a querer atacarla para debilitarla. Van a querer atacarla, amado, para postrarla. Alabado sea el nombre de Cristo. Van a querer atacarla para probablemente matarla. Hay virus espirituales. Hay virus, amados, que se meten en las iglesias y nosotros muchas veces ignoramos esos virus.
Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia tiene entonces que tener sus defensas muy altas. ¿Cuántos tienen la defensa muy alta? Aleluya. Primeramente hay que estar maduro. Hay que asistir con regularidad. Hay que tener el temor de Dios. Hay que estar metido en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre. Hay que llenarse de Dios. Hay que fortalecerse en la palabra, en la oración, en el ayuno. Alabado sea el nombre del Señor. Usted tiene que darse todos los días una cucharadita de oración. Aleluya. Para fortalecer el cuerpo espiritual. A su nombre, iglesia. El problema es que estamos tan preocupados en el cuerpo físico que hemos descuidado nuestro cuerpo espiritual. Amén. Nos miramos cómo está, si nos están saliendo los chichos, si que la patillita, compramos unas cremas buenas, pero compre libros buenos también. Amén, donde pueda aprender. A su nombre, iglesia. Así como nos preocupamos, no es que no se preocupe por su cuerpo físico. Usted se puede preocupar por su cuerpo físico, pero no descuide su vida espiritual. A su nombre. Amado, así como el cuerpo está sujeto a enfermedades de todo tipo, accidentes, terremotos y asesinatos, también la iglesia, puesto que es la agencia que Dios está usando aquí en la tierra, escuche bien, para robarle las almas del enemigo, también está sujeta a enfermedades. O sea, no podemos obviar, no podemos ignorar que la iglesia se afecta. A su nombre. Y hay virus que se pegan. Hello. ¿Sabes cuántas personas son contagiadas en las iglesias? Y no te estoy hablando del coronavirus. Hoy quiero hablarte de 3 virus que están afectando las iglesias. Y nosotros lo estamos ignorando. Primeramente quiero hablar del virus de la apatía. Hello. La apatía, de acuerdo al diccionario del concepto latino apatía, hace referencia a la desilia, que es la falta de ganas, falta de interés, la indiferencia y la falta de fuerza. Se trata, en otras palabras, del estado de ánimo impasible que se refleja en la ausencia de ganas o entusiasmo. Eso es apatía. Y ese es un virus que está contaminando las iglesias. Hello. La falta de amor. Hermano, vamos a orar por las almas. Hello. Orar. Hay que orar, pero hay que accionar. A su nombre, iglesia. Siempre le he dicho al pueblo, por ejemplo, una persona se va, ok, uno lamenta porque nadie quiere que nadie se vaya. ¿Verdad que sí? Pero llegan 5 a la iglesia y no hay gozo y no hay alegría. A su nombre. Le voy a decir algo. En mi familia sucedió algo. Usted sabe que el esposo de Melania falleció. Pero vino una criatura a llenar ese vacío que fue la nieta de Melania. ¿Cuánto entienden eso? A su nombre, iglesia. A su nombre. Dele palma al Señor. Hebreos capítulo 6, verso 11, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Verso 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia que heredan las promesas.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. La palabra solicitud significa disposición atenta y amable para hacer, escuche bien, una cosa o ayudar a una persona. O sea, el escritor dice que esa misma actitud está en nosotros. Esa misma, quiero decir, solicitud está en nuestra vida. Esa disposición atenta y esa disposición amable. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay cristianos que para poder entrar hay que meterse 40 días de ayuno y oración. Sí, hermano. Ellos crean una barrera. Crean una barrera. Les pasan por al lado y les voy a decir y se lo voy a decir porque el mensaje es para esta iglesia, no es para la iglesia que tenemos en el Bronx, es para esta iglesia. Y yo, el que está aquí observa todo. Yo he observado que aún hay personas nuevas y les pasan por al lado y no le dan la mano y no lo saludan. No es para la iglesia, como decimos, eso es para Pensilvania, no, esto es para acá. Esto es para la iglesia de aquí. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire, yo fui una vez a una iglesia de más de 2,000 miembros en Pensilvania. Nos invitaron, fuimos allá, gloria al Señor, tremenda iglesia. Cuando se terminó el servicio, en la parte de atrás de la nave, escuche bien, un salón bien amplio. Y todo el mundo y saludándonos nosotros. Y esto, amado, con una amabilidad. Eso me tocó, alabado sea el nombre de Cristo. Cuando usted le da un trato hacia una persona, ¿qué más? Vámonos para otro lugar. Cuando usted va a un negocio a comprar algo. Nosotros teníamos una hermana que tenía un negocio de vender, un camión de vender comida. Ella es pastora ahora en Utica. Con una amabilidad. Mi amor, ¿qué desea? Oiga, usted quiere volver. Donde lo tratan bien, usted quiere volver. Amén, iglesia. Donde usted lo tratan con amabilidad, con cariño. Cuando usted le prestan atención, usted quiere volver a ese lugar. Pero cuando usted lo tratan mal, usted no quiere volver. Así mismo es la iglesia. Si usted trata bien al que visita su casa, usted tiene que tratarlo con amabilidad. A su nombre. Entonces, el virus de la apatía se está comiendo las iglesias. Está acabando. Muchas veces Dios trae las almas. Oye, no la estamos ganando y Dios la trae. Y muchas veces lo que hacemos es alejarla. Porque la gente anda buscando cariño. La gente tiene un vacío en su corazón. Y el Espíritu Santo, porque el que convence es el Espíritu Santo. Escuche bien, trae esa vida para la iglesia. Ellos no vinieron porque ellos quisieron. Fue que el Espíritu Santo los pudo convencer. Porque nosotros no convencemos a nadie. Es Dios a través del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y llega a la casa de Dios y se encuentra con una expectativa diferente de lo que ellos pensaban. Eso es triste. Eso es triste. A su nombre, iglesia. A su nombre. Dice, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquello por la fe y la paciencia que heredan las promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿quiénes tienen este virus? Estoy hablando del virus de la apatía. Escuche bien. Alcanzarnos, escuche bien, los que se cansan fácilmente en nuestro compromiso eclesiástico. Aquellos que dicen, ya yo no puedo más, voy a entregar esto. Aquellos que sienten el trabajo para Dios como una carga,
Cuando esto no es una carga, esto es un privilegio, amado. Entienda que Dios lo ha escogido a usted. Pero hay personas que dicen, ya yo estoy cansado, yo voy a entregar esto. Como que el hombre fue que lo llamó. Hello. Yo no entiendo cómo que una persona puede, un ministerio, entregarlo como que si fuera un trabajo secular. Los que dicen que este año quieren descansar porque ya han trabajado mucho en la iglesia. ¿Están aquí? Este año yo voy a descansar porque yo tengo ya 5 años haciendo lo mismo y que yo tengo 20 y pico de años. Y hasta ahora no me he cansado. La gente cree que ser pastor es simplemente pararse aquí y predicar. Eso es lo que usted piensa. Y lo que hay detrás del escenario, nadie lo ve. La gente piensa pastores, por eso que mucha gente piensa que ser pastor es fácil, que ponerse los zapatos del pastor es fácil, porque piensa, pero eso lo hago yo. Pararme aquí y predicar. Mire, ahorita termina el servicio, usted se va y yo sigo siendo pastor. A su nombre, iglesia. Este tipo de comportamiento, amado, puede contagiar al que recién está iniciando en su peregrinaje con Cristo. Por eso le dije al principio, este virus es contagioso. Se le pega al hermanito que está al lado. Vamos con una vacacioncita. Vámonos, estamos cansados. Hello. Se sienten cansados. Amado, nosotros tenemos que dar buen ejemplo a los nuevos que están llegando a nuestra iglesia. Si los nuevos ven mal ejemplo en nuestra vida, ¿cuál es la enseñanza que nosotros estamos dando? Dígame. Dios tiene un premio para los diligentes. Hello. Para los que están siempre ocupados en su obra. A su nombre, iglesia. Dios no premia vagos. Por eso cuando usted premia a sus hijos que son vagos, usted le está haciendo un daño. Usted tiene que enseñarle, alabado sea el nombre de Cristo. El proverbista, en el capítulo 22, verso 29, dice, ¿ha visto hombre solícito en su trabajo? Hay un interrogante, dice, delante de los reyes estará. No estará delante de lo de baja condición. Amado, aquellos que son diligentes, Dios los pone en alto. Estoy hablando cuando somos diligentes en la obra de Dios. Cuando usted se ocupa por las cosas de Dios, Dios se va a preocupar por lo suyo. Usted no va a tener ni necesidad de pedirle a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Él se va a encargar por todas sus necesidades. Usted no sabe el privilegio que es servirle a Dios. Usted no sabe, alabado sea el nombre de Cristo. Esto no es de que yo me voy a enganchar, no, esto no es una percha. Escuche bien, ni es un hoyo. De que yo me voy a meter a eso. Esto no es un hoyo tampoco para usted meterse. Este es un llamado de Dios, un llamado al compromiso. Este es un llamado serio. Alabado sea el nombre de Cristo. Y este llamado no es solamente para los líderes, ni para los pastores, evangelistas, misioneros. Este llamado es para el pueblo entero de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, iglesia. Oh, bendito sea el nombre de Dios. El segundo virus es el virus de la incredulidad. Escucha bien, que aún estamos dentro del pueblo de Dios y no creemos. Hello. Hebreos capítulo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya, escuche, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengan mucho cuidado. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sabes? No le está diciendo a los que están afuera, está diciendo dentro, los que están adentro. Y muchas de las cosas, escuche bien, que deseamos tener en la vida, serán imposibles verlas si nosotros somos contagiados por el virus de la incredulidad. O sea, hay gente que lo que ve son imposibilidades.
Hay gente que todo lo que ve es negativo. Hay gente, amado, que usted tiene que apartarse de ellos porque tienen una influencia tan negativa. O escuche bien, que lo que hacen es que usted vea lo que ellos están viendo. Cuando Dios quiere que usted vea algo diferente. Que Dios lo que quiere, amado, que usted entienda que lo imposible es para Él. Que lo que usted no puede hacer, Él lo puede hacer a su favor. Alabado sea el nombre de Cristo. Este evangelio es para los que creen. Hello. Usted no tiene que ver para creer. Hay que creer sin ver. Hay gente que quieren ver para creer. Dios está llamando a hombres y mujeres que le crean a Dios. Esos son los que van a ver cosas grandes. Amén. Aquellos que le creen a Dios. Pero ese virus de incredulidad está afectando las iglesias. Está afectando al pueblo de Dios. Gente, amado, que se están dando por vencida ya. Oh, porque no ven sus oraciones contestadas. Amado, de cuántas cosas Dios nos está librando a nosotros. Hay gente que quiere forzar el brazo a Dios y no es así. A Dios usted ni lo puede forzar ni lo puede manipular. Entienda esto, Dios es soberano y Él hace la cosa cuando Él quiere. No es cuando el hombre quiere ni como usted quiera. Alabado sea el nombre de Cristo. Dele palma al Señor. A su nombre. A su nombre. Jesús le dijo a Marta, no te digo que sí, que le verá la gloria de Dios. Usted quiere ver gloria de Dios, tiene que creer. Hello. La Biblia dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. ¿Usted entiende eso? Que usted lo manden para un país sin plano, sin familia, sin nadie, que usted no sabe dónde usted está. Mucho menos un desierto. Aquí hay calles que usted lo lee. En un desierto usted no sabe no sabe ni para dónde está el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste. Y mucho menos no hay nadie. ¿Dónde queda? Para usted preguntar. Esto es que hay que creerle a Dios. El que le cree a Dios va a ver cosas grandes. Mire, yo no sé por lo que usted está pasando, pero créale a Dios. Oye, cuando usted le cree a Dios, Dios va a obrar a su favor. Así que reprendemos ese virus de incredulidad. Aleluya. Hay gente que no tiene nada porque no le cree a Dios. Hay gente que no se atreve a dar un paso de fe. Gente que tiene miedo porque no le cree a Dios. Dios te dice, hazlo. Y usted no se atreve a hacerlo porque tiene miedo. Los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Solamente los valientes son los que arrebatan. A su nombre. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Mire, la vida frustrada de otros cristianos nos puede contagiar. Tenga mucho cuidado, que hay gente que está frustrada. Si usted no lo pudo lograr, no significa de que yo no lo voy a lograr. Hello, ¿están aquí? No, sacúdase. Dígale, te equivocaste. El hecho de que tú no lo lograste no significa de que yo no lo voy a lograr. Es posible que tu nivel de fe esté bajo, pero el mío no está bajo. Yo sé a quién yo le he creído. Yo sé a quién yo le estoy sirviendo. Alabado sea el nombre de Cristo. No se deje contagiar por ningún virus de incredulidad. A su nombre. Hay gente que son egoístas y lo que te quieren es contagiar y decirte tú no lo vas a lograr. Hello. Mira, hay gente que son fracasados, amados, y quieren que la gente fracase también. Por eso le digo a las casadas, busquen mujeres que sean casadas también. Hello. Porque hay muchas que están frustradas, no todas para que no me malinterpreten, pero hay otras que están frustradas y lo que te van a decir, los hombres no sirven, los hombres esto, los hombres aquello. Usted le dice, no, pero el mío no. Dígale, el mío no. El mío no. No se dé. Pero si te deja contaminar, escuche, va a llegar a la casa peleándole al hombre y esto y aquello y decirle, mira, las cosas van a ser así diferentes. A su nombre.
apártese de ellos o se va a morir juntamente con ellos. Porque ese virus se lo va a comer. A su nombre. Si en su vida no pasan, escuche bien, cosas grandiosas, no es porque Dios no quiera, es porque usted no cree. Porque este evangelio es para los que creen. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. ¿Sí o no? Para el que cree, todo es posible. Si usted le cree a Dios, tú vas a ver cosas grandes, cosas maravillosas. A su nombre, iglesia. Dios quiere glorificarse en un pueblo que le cree. Amén. Mateo capítulo 13, verso 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús fue a Nazaret, donde su familia, ¿verdad? Dice que no hizo algunos milagros, pero no hizo muchos. Pero ellos no creyeron. Y como había incredulidad, no pudo hacer muchos milagros. Hizo algunos por ahí. ¿Y qué tuvo que hacer? Irse. En un hogar donde no le crean, en una iglesia donde no le crean a Jesús, Él no va a hacer muchos milagros. A su nombre. O sea, Él se glorifica donde le creen. A su nombre. Si usted no recibe es porque usted no cree. Hay gente que dice, yo no sé la fe que tiene aquel. Bueno, que le he creído a Dios. A su nombre. Porque mi Dios es poderoso. La hermana Elizabeth cantaba que si está al frente al mal y detrás viene Faraón, ¿entiendes? Hay que tener fe para creerle a Dios. Hay que mirar para arriba. Cuando usted mira para arriba, Dios mira para abajo. Como decía un pastor, dispara para arriba para que Él dispare para abajo. A su nombre, iglesia. A su nombre. El tercer virus es el virus del descontento. ¿Cuántas personas están desanimadas? Y otros con ese virus la van a contagiar. Están apagados, como dice el hermano. Escuche bien, el libro de Números, y lo quiero leer, ¿verdad? Son algunos versos, 7 versos. Dice, cuando el cananeo, el rey de Ará, que habitaba en el Negué, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisionero. Entonces Israel hizo voto. ¿Cuánta gente le gusta hacer voto a Dios? Pero simplemente para recibir los beneficios y vuelven otra vez. Y dijo, sin efecto entregaré este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Olma. Vamos al verso 4, aquí cambia la historia. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Escuche bien, el virus del descontento, el virus del desánimo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ese es el problema, que cuando hay un descontento, esa lengua se suelta. Y comenzamos a decir lo que no tenemos que decir. Comenzamos a dañar, comenzamos a tirar veneno y a contagiar a los demás. Hello. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oiga lo que estaba expresando este pueblo después que vio la gloria de Dios. Hello, cuán fácil se nos olvida lo que Dios está haciendo en nuestra vida.
En un momento estamos contentos, estamos alegres, recibimos algo, brincamos para arriba. Pero al ratico viene una cosita y se nos olvida que Dios es grande. Hello. El verso 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué murió mucho pueblo? Por el descontento. Y ese virus descontento hizo que el pueblo abriera la boca mucho. Cierre su boca y ore más a Dios, a su nombre. Sigo leyendo. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. ¿Cuánta gente habla mal de los pastores? Se reúnen para murmurar, criticar. Hello. Y cuando les llega una desgracia, a veces no saben ni por qué le llegó. Amado, mire, tenga temor de Dios. Sobre todo aquel que tenga una investidura de Dios, cierre su boca. Cualquier cosa que usted vea, mejor ore. Ore. Pero no se ponga a murmurar ni se ponga a criticar, porque Dios es real. ¿Usted sabía que Dios es real? Amén. Dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. La historia todos la conocen. Dios puso, Moisés le dijo, Dios le dio instrucciones por una serpiente de bronce. Todo aquel que sea mordido y mira a la serpiente será sanado. Pero murió mucho pueblo. Escuche bien, por el virus del descontento. El virus del desánimo. Amado, no deje que el desánimo lo visite a usted. A su nombre, iglesia. Usted sabe a quién usted le sirve. Por eso ayer decía el varón sobre la alabanza, cuando el fuego cae. ¿Cuándo cae el fuego? ¿Verdad que sí? Cuando usted está alabando a Dios, el fuego cae. Y que el hermano me dijo, cuando el fuego cae, ¿qué hace el virus? Se debilita. Amén. Entonces, en vez de estar desanimado, mire, no se quede en su casa. Póngase a alabar a Dios. Lea la palabra. Métase en la presencia de Dios y el desánimo se va a ir. Alabado sea el nombre de Cristo. El descontento se tiene que ir. Pero hay gente que está desanimada, ni alaban, ni leen la palabra, ni se congregan. Entonces, ¿qué va a hacer el virus? Se lo va a comer, va a crecer y va a comenzar a contaminar a otros. Porque cada vez fácil se coge ese teléfono. Aló. El desánimo, amado, no pudo haber entrado por todos por igual. Es posible que uno de los líderes, escuche bien, haya mostrado esa sensación y contagió al pueblo por uno. Se necesita un solo. Un cáncer es una célula chiquitica como un granito de arroz. Y ese cáncer puede contaminar el cuerpo entero si no se tiene a tiempo. Eso sucede con los virus también. Un desánimo puede tener una sola persona y puede contaminar a un pueblo entero. ¿Sabes cuántas iglesias se han dividido? Porque una sola persona contaminó medio pueblo. Escuche bien, nadie ha dicho que estar en el cristianismo es fácil. No, el mismo Señor dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero también nos dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. Pero hay muchos que se quedan en el mundo, vamos a tener aflicción, pero no han creído la palabra, yo he vencido. ¿Cuántos creen que Jesucristo ha vencido? A su nombre, iglesia. Jesucristo ha vencido. Lo único que usted tiene que creer.
Cuando yo oro por sanidad, ¿sabe lo que yo le pido al Señor? Que se haga un cumplimiento de tu promesa en esta vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que todas nuestras enfermedades no es que van a ser, fueron clavadas en la cruz del Calvario. A su nombre. Es decir, que su enfermedad ya fue clavada en la cruz. Que se haga un cumplimiento de su promesa en la vida o en mi vida o en la vida suya. A su nombre, iglesia. A su nombre. Por eso no es que el evangelio no van a venir dificultades. Van a venir muchas dificultades. Pero Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Y si usted lo cree, amado, usted va a terminar en victoria. Oiga, dice la palabra que el que persevera hasta el fin. ¿Por qué la Biblia habla de perseverancia? Porque van a venir dificultades. Hay muchas personas. Hoy le íbamos a dar la parte a la doctora Ruth para que explicara sobre el virus, ¿verdad? Muchos cristianos están en pánico. Escuche bien. Y usted va a los supermercados, va a los... Yo no entiendo para qué que la gente está comprando tantos papeles si que el virus no da diarrea. Yo no entiendo. ¿Entiende? ¿Para qué tantos papeles? Dígame, hermano. ¿Eh? ¿O es que el papel se come? ¿Sí? Usted no encuentra un papel de baño. No lo encuentra. Yo hice una comprita normal como la hago y más para mis hijos, que son los que viven picando más. Normal, como siempre la hago. No hay agua, como que el virus da sed. Que compren un filtro, les sale más barato. No, que compren agua, pero que la compren normal. ¿Sabe lo que? La gente llevándose todo, como dijo una persona, ¿de qué le vale a usted comprar todo lo alcohol, todas las cosas, y que usted se sane cuando todo el pueblo se está contaminando? Usted se va a contaminar también. Deje que el otro se sane también. Mire, el pueblo de Dios no puede entrar en pánico. Le voy a decir, usemos la prudencia, pero no entremos en pánico. Las mascarillas se han terminado. Eso es para el que está enfermo. El que está sano no tiene que usar mascarilla. A su nombre. Ahora, use la mascarilla espiritual. Aleluya. Para que usted no sea contaminado espiritualmente. Preocúpese más por el virus espiritual que por el virus físico. A su nombre, iglesia. Nadie nos ha dicho que no vamos a tener obstáculos. Van a venir obstáculos. Van a haber siempre problemas. Los problemas no se van a acabar hasta que Cristo venga. Oiga, usted es parte de la historia. Entienda esto, amado. ¿Sabes cuántos virus han llegado al mundo? ¿Y cuántas personas han muerto de otro virus más de lo que han muerto ahora? Pero Dios dice, escuche bien, que marchemos hacia adelante. El pueblo de Dios no se puede estancar ni puede retroceder. Entienda esto. ¿Me he parado en el trabajo? Ok, no hay problema, chévere. Pero usted no puede dejar de orar. Usted sabe, y lo dije el viernes, ¿cuál es mi temor? Si la iglesia se cierra por un tiempo, a mí no me preocupa de que diezmo ni nada de eso, eso no es para mí. Y el que es fiel lo va a traer un día. Mire, aquí lo acumulé. Como dijo una hermana, pastor, si cierran la iglesia, pon una cajita que yo voy a venir a tirar mi diezmo. Oye, qué linda, que Dios la bendiga. Eso es de Dios, el que sabe su compromiso no importa. La iglesia puede durar un año y va a reunir su diezmo ahí. Lo va a sacar porque primeramente usted lo parte en su corazón. ¿Entiendes?
A mí lo que me preocupa es que aquellos que están fríos se van a poner más fríos. ¿Usted entendió? Se van a secar, se van a morir. Eso me preocupa a mí. A su nombre. El diablo se lo va a tragar. Porque si estando dentro del templo se están perdiendo. No los de aquí, son los de Pensilvania. Se están perdiendo. ¿Cuánto más la iglesia cerrada? ¿Qué más me voy a un chisme lejos? Hay gente que están deseando que las iglesias se cierren. Porque ellos necesitan un descanso, están cansados de venir a la iglesia. Usted dice, pastor, no diga eso, pero eso es la realidad. Aquí se oye todo. Todo lo que usted diga, yo lo escucho aquí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Amado, tenemos sus promesas. Hay promesas de parte de Dios. Tenemos la presencia de Dios. Tenemos la garantía de llegar al lado todo. Al otro lado vamos a llegar. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta es una carrera de resistencia. A su nombre, iglesia. Hay promesa para ti. Hay promesa para mí. Pero esta promesa es para los que creen. Así que echamos fuera todo espíritu de desánimo. Si usted es un hermano que esté desanimado, déle palabra de aliento. No le siga la corriente. Por favor, ayúdelo con la palabra. Con la palabra. Escuche bien. Y si usted no puede, busque ayuda. Pero no se trague eso. Amén. Termino diciendo, tápese no solamente en la nariz y la boca, sino también los oídos y los ojos. De lo contrario, usted va a ser contaminado. No estoy hablando del coronavirus. Estoy hablando de los virus que yo he hablado hoy. Amén. No se ponga la mascarilla solamente para taparse la nariz y la boca. Tápese los oídos. Tápese los ojos. No importa lo que usted vea, ore a Dios. No importa lo que usted oiga, ore a Dios. A su nombre, iglesia. Porque que nosotros recibimos una información por aquí y de una vez como que la manejamos rápido, la transformamos, ¿verdad? Amado, que Dios nos ayude con estos virus. Yo hablé de estos virus, de 3. Hay muchos virus que están contaminando la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de la iglesia universal. Amén. Que Dios nos ayude. Fortalezcámonos en la palabra, en la oración, en la presencia de Dios. Ore siempre, amado. Mire, escuche bien. En estos días nos recomienda a nosotros fortalecer el sistema. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque cuando usted está débil, no solamente el coronavirus, usted va cualquier virus, usted lo va a jalar. Usted es un imán. Oye, se lleva todo. Ahora, nosotros tenemos que fortalecer el sistema inmunológico espiritual para que sus oídos no estén prestos para recibir cualquier virus que ande por ahí. ¿Están aquí todavía? Que Dios nos ayude y que Dios le bendiga. Tenemos una ceremonia. Voy a pedir, por favor, a hermana Perfecta. ¿Cuántos aman a Perfecta y su familia?